Doctora Carmen Macías, qué gusto tenerla por aquí. Gracias, gracias. A ver, se ha planteado legalizar el uso de la marihuana para fines medicinales. Así es. ¿Qué enfermedades son las que se contrarrestan consumiendo cannabis sativa, consumiendo marihuana? En primer lugar, la cannabis, la marihuana, bueno, tiene dos componentes, ¿no? La cannabis y la tetrahidrocannabinol. Ajá. Ninguno de los dos son curativos, o sea, no cura el cáncer, no cura enfermedades. Lo que hace es paliar los síntomas o los síndromes, que son el conjunto de síntomas, de algunas enfermedades, por ejemplo las epilepsias, o las enfermedades que están en alguna relación con síntomas epilépticos. Por ejemplo, cuando hablamos de esclerosis múltiple y la gente tiene espasmos, ¿no? y hay rigidez en los músculos, se produce mucho dolor. La marihuana, sobre todo el THC, el tetrahidrocannabinol, ha demostrado ser anestésico. Entonces, disminuye los dolores de la persona con esclerosis múltiple. Eso no quiere decir que está curando la esclerosis múltiple, ¿no? Sino que le ayuda a sobrellevar la enfermedad. Exactamente. Cuando hablamos también de enfermos terminales, de cáncer o de otra enfermedad, y la marihuana los alivia, enhorabuena, ¿no es cierto? Si es una cuestión de tipo obviamente controlada. Yo he visto casos cercanos a mí que han sobrellevado el cáncer. Y yo con con mi marihuana. madre, que tenía cáncer terminal, tenía en la mesa de noche desde lo más suave hasta morfina, ¿no? Claro. O sea, nunca llegué a darle morfina, pero se lo hubiese dado, por supuesto. Claro. ¿No? Entonces yo creo que en ese caso estamos hablando de terapias misericordiosas, humanitarias, etcétera. Cuando hablamos de los niños, y ahí vemos el caso de estas señoras que se han organizado porque están desesperadas, ¿no? Hablamos de niños que tienen epilepsias rebeldes que no ceden ante los remedios convencionales que existen en el Perú, ¿no? En el primer caso que te decía de los adultos es THC y cannabinol, ¿no? Porque son adultos. Y ahí, por ejemplo, hay un aerosol que se llama Sativex, que se usa y se importa para estas personas. Pero en el caso de los niños se separa el tetrahidrocannabinol, que es el THC, ¿no es cierto?, del cannabinol. Se usa el cannabinol, que es una sustancia de la hoja de la marihuana, grasa, para hacer aceite que se le da con gotitas por sistema digestivo. Porque para llegar a las neuronas de los niños que convulsionan, se tiene que hacer de manera digestiva. Hay gente que cree que si le va a echar o untar el aceite lo va a mejorar. No, quizás el masaje lo tranquiliza, pero no, la sustancia debe llegar a las neuronas por vía oral. Ahora, yo he visto ya polémica, sobre todo en las redes sociales. Hay gente que dice, oh, esto abre el paso al consumo irrestricto, desmedido, o una grieta, ¿no?, por donde los consumidores de marihuana podrían tener una manera de adquirir de manera legal, de forma legal, su consumo, su droga, dicen por ahí. La posición de la presidenta de Bebida, entendiendo esto como cuidar el espacio del tema del tráfico de drogas y el consumo de las drogas. ¿Cuál es con respecto a este tema que se ha abierto? Claro. En la discusión que le estoy planteando. Comenzaré por decirte que el gran problema de nosotros son las drogas cocaínicas, ¿no? Procesadas químicamente. Producción y ¿cómo se llama? Consumo. Pasta y coca. Claro, aunque el Perú no tiene un gran consumo, ¿no? Los países como Argentina, Brasil, Chile son más consumidores que nosotros. Acá producimos. ¿No? Acá producimos. Ellos consumen lo que producimos. Y tenemos un consumo bajo. En términos de la droga ilegal más usada es la marihuana. Sin embargo, también tenemos un consumo bastante restringido. Pero a tu pregunta específica, se va a dar de todo. O sea, hay gente que defiende la marihuana fumada, que es una droga peligrosa, no es una droga inocua, ¿no es cierto? Si tú comparas escáneres cerebrales de adolescentes que consumen marihuana y que los que no consumen, vas a ver una gran diferencia. ¿Así? Una gran diferencia en el cerebro de adolescentes consumidores habituales de marihuana. Habituales. Habituales de marihuana, ¿no?
Bueno, se han hecho estudios longitudinales, es decir, a través de los años, y a través de los años hay un daño cognitivo. Por ejemplo, baja el IQ, ¿no es cierto? Bajan las respuestas cognitivas. Además, la marihuana fumada, no estamos hablando de la medicinal, Ya. sino de la fumada. Ya. La marihuana fumada es una marihuana que es depresora, es una sustancia depresora del sistema nervioso, Ya. como lo es también el alcohol. Por ejemplo, la combinación es fatal entre marihuana, Alcohol y marihuana. y marihuana, ¿no es cierto? Ya. Pero cuando estamos hablando de marihuana medicinal, que es controlada, que las dosis son supervisadas, etcétera, etcétera, estamos hablando obviamente de otra cosa, ¿no es cierto? ¿No es el mismo efecto No es ante el no, no, cuerpo si fumas o si la consumes medicinal? no es el mismo Eso es efecto. una buena aclaración. No es el mismo efecto porque las dosis son distintas, Ya. porque además se puede separar el tetrahidrocannabinol del cannabinol, ¿no es cierto? Ya. Entonces, a los niños no se les da el tetrahidrocannabinol. En cambio, a los adultos que tienen esclerosis múltiple sí se combinan ambos componentes. Ya. Si yo tengo un enfermo terminal o un enfermo en enorme sufrimiento, no voy a estar pensando que porque combino los dos componentes la persona se va a volver Ya, adicta, y lo porque que- lo que estoy haciendo es bajarle Claro. el Pero- sufrimiento. Muy ¿no? interesante, doctora Carmen Macías. Yo creo que el debate recién comienza, pero Exacto. como la noticia está centrada esta semana en la polémica, queríamos tenerlo aquí. Muchas gracias. Encantadísimo cuando quieran. Hasta la próxima. Hasta la Muchas próxima. gracias.